Y el tema se llama ¿En dónde habita Dios? Dice, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová dijo así: el cielo es mi ¿qué? Es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Amén. ¿Estamos o no? Amén. Hoy en día podemos ver grandes edificios, grandes construcciones muy elegantes, muy bonitas por dentro y por fuera. Hay personas que hasta se endeudan por tener un edificio muy lujoso, denominadas casas de oración, casas de Dios, iglesias o capillas. Y muchos ejemplos podemos ver nosotros hoy en día, hermanos, de diferentes denominaciones, cómo han creado edificios, grandes casas donde ellos les llaman casa de oración, iglesia, la casa de Dios. Y lo podemos ver, hermanos, en esas denominaciones como los Testigos de Jehová. Vemos cómo ellos tienen sus lugares para buscar a Dios. Vemos asimismo para los católicos, capillas, les adornan, se ven muy bonitos, todo eso. Y en los cristianos también. Hay edificios grandes, hermanos, bonitos que los adornan, se ven bonitos por fuera y por dentro. Vemos esas grandes construcciones que el hombre ha hecho y le ha llamado la casa de oración. ¿Verdad? Dice, hemos visto esos ejemplos tanto en las diferentes denominaciones, pero la pregunta es, ¿Dios se encuentra en esos lugares? O para más bien dicho, ¿ahí es el lugar de su reposo? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Realmente Dios se encuentra en esos lugares? O más bien dicho, ¿ahí es el lugar de su reposo de nuestro Dios? Y bueno, hermanos, para esto es necesario que meditemos en las Escrituras para no ser engañados. Para no creer lo que el hombre dice, o porque yo pienso, o porque yo creo, o porque yo digo, o porque me parece, o tal vez. La palabra de Dios dice escudriñar en ella, ¿verdad? Para que aprendamos que verdaderamente, hermanos, no es el hombre el que tiene que hablar, sino Dios a nuestras vidas. ¿Se encuentra? Cuando el Señor habla y dice ahí donde leíamos que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, eso se está refiriendo, hermanos, a la gran grandeza de nuestro Dios, a la gran omnipresencia de nuestro Dios. Eso significa, hermanos, que a donde quiera que vayamos nosotros, ahí Él está, en el cielo, debajo del cielo, o donde quiera que estemos, hermanos. Está hablando de la grandeza, de la omnipresencia de nuestro Dios. Abajo y debajo. A eso se está refiriendo. Y el mismo Salomón lo dijo allí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, hermanos. Vean lo que dijo ahí. ¿Es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Acaso morarás también en esta casa, en este edificio que yo te he hecho? Vea cómo reconocía Salomón que ni aún en donde él había edificado para Dios no podía estar, porque los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios es todo, hermanos. Dios es todo, y no quiere decir que porque allí en la capilla o aquí en este lugar, allí es especialmente que va a bajar Dios o allí está Dios. No, hermanos, ahorita lo vamos a aprender. Pero aquí primeramente empieza diciendo que tengas en la mente y tengamos con esa firmeza de que Él es el único creador de los cielos y la tierra, que no hay otro más. Mi trono está en los cielos y la tierra es el estrado de mis pies. Dice la palabra del Señor que Él se humilla mirando lo que hace el hombre. Se humilla, hermanos. Vemos. ¿Dónde está su casa entonces? ¿Dónde es el lugar de su reposo? Porque ahí pregunta, hermanos, ¿y dónde es el lugar de mi reposo?
¿O dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está la casa, hermanos, de nuestro Señor? Vamos a leer ahí en el versículo 2, hermanos. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, ¿a qué? A mi palabra. Gloria a Dios. Vean, hermanos. Mas aquel miraré, que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra. Esto significa, hermanos, que a estos es donde habita Dios, donde mora Dios. Amén, gloria a Jesús. Porque así lo está diciendo. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Allí es el lugar de reposo de Dios. ¿Dónde? Aquí, en el corazón. Amén. En estos es donde mora el Señor nuestro Dios. ¿Y cómo es una persona humilde o pobre de espíritu? Y la respuesta es, hermanos, alguien que es consciente del daño que provoca el pecado. Esa persona humilde, esa persona pobre en el espíritu, hermanos, es aquella persona que reconoce las consecuencias del pecado. Es aquella persona que reconoce verdaderamente que a pesar de que es pecador, que no puede solucionar las cosas a su propia voluntad, sino que necesita verdaderamente de Dios. De acuerdo al libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5 en adelante, hermanos, el Señor llama y dice: ¿acaso no sabréis que no podéis hacer nada sin mí? A eso se refiere, hermanos, al de pobre en espíritu, al humilde, a que reconoce verdaderamente su incapacidad para pararse justamente delante de Dios. Reconoce que necesita ayuda. Reconoce que no puede hacer las cosas solo. Necesita de Dios. A eso se está refiriendo el Señor. A Él miraré. A Él miraré, dice el Señor. Dios quiere que tengamos un corazón en humildad, para que Él pueda habitar en nuestra vida. Alguien que reconoce con toda sinceridad la clase de persona que es delante de Dios. Y eso es muy importante en cada uno de nosotros. Que reconozcamos verdaderamente, es necesario hasta que entres en tu aposento tú y Dios nada más, y que le digas que eres un adúltero, un mentiroso, un ladrón. Es necesario que expreses eso delante de Dios. Es necesario que tú le digas a Él: yo soy yo soy así, hago esto, pero perdóname, Señor, ayúdame. Yo no puedo con esto, ayúdame por favor. A esto es lo que se refiere de esas personas humildes, de esas personas, no humilde en que hazme daño, hazme lo que tú quieras. No, hermanos, se está refiriendo a la humildad, a que reconozcas verdaderamente que necesitas de Dios, que reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Alguien que busca el pan de cada día, no el azúcar, el pan de cada día. ¿Qué significa esto? Que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios como viene, que no está buscando la palabra de Dios a su beneficio propio, que no está buscando a que le acaricien lo que hace en lo malo. No, hermanos, una persona humilde, una persona, hermanos, que está pobre en el espíritu, significa que va a aceptar la palabra tal y como habla. No se enoja, no menosprecia la corrección de Dios, no la menosprecia, lo acepta. No vive cuestionándole a Dios: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué? ¿Y acaso te has preguntado cómo estás también delante de Dios? Solamente culpando a Dios. Eso es lo que hace lo contrario de una persona humilde. Pero una persona humilde va a reconocer, mire, y ahorita vamos a entender, mire, dice: aquel que tiembla en su palabra, decía ahí,
Y eso es aquella persona que acepta, y no nada más acepta, hermanos, pone en práctica lo que ha aprendido de Dios. Porque ese ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesús. Decían en aquel tiempo: ¿quién es este hombre que aún el viento le obedecen? ¿Quién es este hombre que con tanta autoridad? No como los escribas. ¿Por qué? Porque la autoridad, hermanos, venía de la humildad que tenía Cristo. Y todavía, hermanos, no de los escribas, dice, no de palabrería nada más. Era el mismo testimonio puesto en práctica. Eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Así es donde está el Señor, en un corazón contrito y humilde. Ahí es donde habita el Señor. ¿Qué es lo que pasó con el rey David, hermanos? Pecó. Pero después de que pecó, hermanos, ¿qué fue lo que pasó allí? Que ya el pecado lo estaba sonsegando, ya él sentía que no pasó nada. Y muchas veces nos pasa de esa manera. Que por causa del pecado, llámese adulterio, fornicación, lascivia, lo que sea, hermano, hay veces que te haces ciego, ya te envuelves y ya llega un momento en que ya no reconoces, en que estás mal, en que estás viviendo mal delante de Dios. Y eso es lo que le estaba pasando al rey David. Por eso fue amonestado por el profeta Natán. Era necesario que fuera el profeta Natán. ¿Por qué? Porque su corazón de David ya no se estaba yendo a la humildad, ya no estaba siendo contrito ni humillado. Y eso es lo que pasa en nosotros, que también a veces el Señor manda personas para que tú medites cómo estás en tu vida delante de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nos enojamos. Se enojó el rey David. Ese hombre necesita ser encarcelado. Mátenlo, porque no. Solito se condenó, hermanos. Cuando Natán le dijo: y tú eres ese hombre, David. Y vean, Dios habita donde hay humildad, donde hay una sinceridad, donde hay un corazón contrito, un corazón con mucha claridad delante de Él. No con el hombre, no con el pastor, no con el diaconista, no con el líder, no, con Él, hermanos. Allí habita Dios. Y Él mismo lo está diciendo. Yo habito, dice, en aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla en mi palabra. Amén. ¿Sí entiende esto, hermanos? Pero vamos a hablar ahora en el versículo 3. Dice, de Isaías, hermanos, 66, 3. El que sacrifica buey como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco, el que ofrece perfume como si bendijese a un ídolo. Y pues escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Amó sus qué? Abominaciones. Vea lo que hacía el pueblo, hermanos. Estaba ofreciendo, y ellos pensaban que estaban bien, pero ofrecían y otra vez amaban sus abominaciones. Ofrecían y otra vez amaban más la maldad, dice aquí. Y vea, hermanos, cómo habla aquí. Esto está hablando sobre los religiosos, sobre aquella religiosidad que puede haber en nosotros. Por eso es este mensaje, para que analicemos de qué lado estamos. Si en el corazón humilde o contrito, o estamos aquí en el de perversión, en el de altivez. ¿En cuál estamos? Aquí está hablando en este verso sobre aquellos religiosos, hermanos. Habla sobre religiosos. ¿Y quiénes son? Un ejemplo muy sencillo es sobre el fariseo y el publicano. Yo no sé si ha escuchado esto, hermano. Que se acercó el fariseo y el publicano al templo de Dios para hacer la oración. Pero vea qué es lo que dice ahí en Lucas capítulo 18, versículo 10, hermanos, en adelante. Vean lo que dice, cómo hizo la oración el fariseo. Estos son los religiosos, hermanos. Los que piensan que son salvos de acuerdo a su propio parecer, que se apoyan en sus propios méritos, piensan que por hacer tantas cosas serán salvos, le añaden a la salvación cosas, hermanos. ¿Quiénes son los religiosos?
Ese religioso hablaba allí en el templo y decía, en pie oraba consigo mismo y decía, primeramente en pie, dice, oraba consigo mismo. Lucas 18:10 en adelante habla sobre el fariseo y el publicano. Y este fariseo se paraba, hermanos, en el templo, estaba de pie y orando consigo mismo. El primer error que hay allí, hermanos, en pie y consigo mismo. Él se paraba, ni siquiera había una reverencia delante de Dios. Ni siquiera había el temor de Dios, hermanos. Él pensaba que estaba parado bien firme. Yo, ¿por qué me tengo que arrodillar? No daba reverencia a Dios y oraba consigo mismo. En lugar de que orara a Dios, oraba consigo mismo. A su parecer, no, yo creo, Señor, que tú estás conmigo. Y sí, mira, perdóname. Tú dices en tu palabra que eres de misericordia y me vas a perdonar. Eso es orar consigo mismo. No, hermanos, oró en pie, dice, y decía, no soy como los otros hombres. No soy como los demás. Gracias, Dios, porque no soy como los demás. Había una comparación. Se estaba comparando. Y ahorita vamos a ver cómo habla el Señor para aquellos que actúan así. Porque hoy en día en las congregaciones hay esto, religiosidad. Y por causa de la religiosidad, ¿qué es lo que pasa? Que muchos no se acercan al camino de Dios. ¿Por qué? Porque al rato tú como religioso puedes decir, es que yo esto no me parezco a los demás, y oras de pie y no hay temor de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Al rato quieres hablarle a alguien allá afuera de Dios, ¿y qué va a decir? No, si ustedes son iguales, hacen lo mismo, no, mejor me quedo aquí. ¿Por qué? Por la religiosidad. La religiosidad, y decía este hombre, no soy como los hombres, como los demás, no soy ladrón, injusto, adúltero, ni como este publicano, decía allí en la escritura, hermanos. Se estaba comparando, se estaba justificando él que por todo lo que hacía él merecía la salvación, que Dios lo iba a escuchar. No soy ni como este publicano. O sea, decía, no soy como este pecador. Ese es un religioso. Eso es lo que hacen los religiosos, hermanos. Y cuidémonos cada uno de nosotros en no caer en esto. Religiosidad. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo, dice. Y eso es lo que pasa, hermanos. Muchas veces vemos congregaciones o en videos, no sé dónde, hermanos. Pero esto es verídico. Vemos también religiosidades y muchas personas que de repente, no, yo ayuno mucho, yo estaba escuchando, le decía a mis hermanos, Tony y el hermano Tomás, a mis hermanos, les decía que había un pastor que cuenta su testimonio, que decía que él ayunaba 4 veces a la semana, solamente con agua. Y dice, no, y ya me sentía yo el papá de los pollitos, ya quería reprender a todo el mundo, ya me sentía yo el más, que yo era el más, dice, que los demás. Pero sabe, dice, la misericordia de Dios y su gracia es porque estoy aquí, dice, porque Él permitió algo en mi vida y ahora entiendo que debo de ser humilde. No por el ayunar, no por el que... Y ese hombre decía así, yo ayuno, yo voy mucho a la iglesia, yo oro 2 horas, no oro como los demás. Y de repente puede estar uno, también ayuno, también pues leo mucho la palabra. Eso es la religiosidad. Y todavía, es que tú no le echas ganas, es que tú no ayunas, tú no oras, por eso estás así como estás. Esa es la religiosidad, hermanos. Vea, hermano, vea. La religiosidad es eso, lo que hace el fariseo. Yo ayuno, yo no soy pecador como... ¿Y qué dice ahí en Isaías capítulo 65:5, hermanos? ¿Qué dice ahí? Y glorifiquen al Señor cuando lo tengan. Con un amén, hermanos. Isaías capítulo 65, versículo 5 dice, ¿qué dicen? Que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. ¿Estos son qué? Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día.
Vea lo que dice el Señor para aquellas personas que son religiosos, para aquellos que dicen yo soy más importante, yo oro, yo aquí predico más, yo aquí ayuno más, yo aquí canto bonito, yo canto mejor que Él, es que Él no trae presencia y yo sí. Eso, estos son humo en mi furor, dice el Señor. Vea, analicemos cómo estamos, de qué parte, de qué lado estamos. Estos son humo en mi furor, dice, fuego que arde todo el día, dice el Señor. El Señor se molesta que uno sea así. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano de al lado, no, yo me creo más que tú? No, es que tú estás así porque así quieres. No, yo lo bueno que ayuno. Hay personas así, hermanos. Y si está durmiendo el hermano de al lado, pellizcalo, hermano, en el nombre de Jesús. Que sea reprendido todo espíritu de sueño, hermanos. No se duerma. ¿Cuántas veces le dedica a Dios de tiempo? ¿Cuánto verdaderamente le has entregado tu corazón con sinceridad a Dios? Muchas veces no estamos aquí parados por cumplir o por quedar bien por el hermano o que nos vean siempre, no. Estamos aquí para aprender qué es lo que quiere hablar a Dios en nuestras vidas. Para que tengamos esa dirección en el camino que estamos, hermanos. Dice la palabra del Señor que aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? ¿Por qué? Y culpamos a Dios, culpamos los problemas. Somos nosotros mismos, hermanos. Son furor en mi enojo, dice el Señor, aquellos religiosos, aquellos que dicen esto, soy más, no soy como los demás. Lo bueno, Dios mío, que a mí, que no, mientras no sea de mi familia, ya pase lo que le tenga que pasar, dice. No, hermanos, debemos de movernos en la misericordia de Dios. Recibiste lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Amén, gloria a Dios. Dice allí en el versículo 4, hermanos, de Isaías 66. Si nos quedamos en el 4, ¿no? Dice en el nombre de Jesús, dice: también yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no, ¿qué? Y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mí, de mis ojos, y escogieron lo que a mí desagrada. Vean lo que habla el Señor. ¿Es el hermano Luis que se enoja? No. Mas sin en cambio yo hablé y no oyeron. No oyeron, dice. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron el camino del mal. Vea cómo Dios nos habla. ¿Dónde es donde habita el Señor? ¿En el corazón de quién? De cada uno. En el corazón humilde. Ajá. Allí es donde habita el Señor. No en templos hechos por manos de hombre. No. Eso ya lo vimos. ¿Por qué? Porque el mismo Salomón dijo eso. El mismo Salomón dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Amén. ¿Y puede habitar Dios en un corazón así, religioso? ¿En un corazón malo? No, porque aquí lo está diciendo. Mas a ellos yo les daré el escarnio, dice. Yo les daré su recompensa también a ellos. Amén. Amén. Tengamos cuidado cómo sacrificamos a Dios, y eso es muy importante. ¿Cómo estás sacrificando a Dios? Porque aquí habla que cuando uno sacrifica y está en religiosidad, eso significa que es en vano, hermanos. Si tú estás sacrificando, no sé, tu diezmo, tu ofrenda, tu alabanza, la palabra, no sé, hermanos, tiene que ser bien, hermanos. Por eso es mucho la claridad aquí. Tú tienes que hablar con una sinceridad delante de Él, para que Él pueda usar tu vida. Si tú no le eres sincero a Él, si tú no platicas con una claridad delante de Dios, así vas a seguir. Por eso muchas personas dicen: es que yo no sentí la presencia de Dios. Es que ahora predicó otra vez ese hermano, siempre predica, ya no sé ni qué hacer. En serio, porque el corazón, allí está el problema. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo sacrificamos delante de Dios. Porque si estamos sacrificando, pero hay algo en nuestro corazón y no lo sacamos delante de Dios, que Él nos limpie, está haciendo en vano, hermanos. Ve y mejor pide perdón primero a tu hermano y antes y ya traes tu ofrenda, algo así dice la palabra del Señor. Eso es lo que está hablando.
Pero vamos a ver, hermanos. Analice, hermanos, ¿de qué lado está usted? ¿Está en el de humilde o en el de religiosidad? Porque mire, allí en el versículo 5 habla, hermanos. Y esa es una palabra, hermanos, que quiero que reciba usted también. En el nombre de Jesús. Y lo medite, hermanos, porque dice Isaías capítulo 66, versículo 5. Dice: oíd palabra de Jehová vosotros a los que ¿qué? Tembláis A los su que palabra. tembláis a su palabra. Aquellos que verdaderamente les interesa la palabra de Dios, aquellos que no están jugando, aquellos que realmente quieren entregarse y pagar ese precio por el Evangelio. Escuchad, dice, aquellos que tiemblan a mi palabra. No está hablando aquí al altivo, al soberbio, no. Habla a los que tiembla su palabra. Y dice: oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquense Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra. Y ellos serán ¿qué? Confundidos. Vean la palabra que habla para cada uno de nosotros. Si nosotros somos de los que temblamos, hay que recibir esto. ¿Por qué? Porque dice: hay hermanos, dice, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová. Pero dice ahí: mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Eso quiere decir, no importa, hermanos, si usted se humilla delante de Dios todas las veces que sea necesario. No importa que te digan: ese hombre peca mucho, por eso siempre está ahí arrodillado. No importa que te digan eso. No importa si lloras: ay, ese hermano es bien llorón, ese hermano de todo llora. No importa. No importa, hermanos, si estás platicando ahí con sinceridad o gimiendo, hermanos, que todos hasta van a decir: ese hombre está loco, ¿qué tiene ahora? No importa, porque aquí dice: con alegría vuestra se mostrará Dios. Pero aquellos que hablan contra ti por causa de mi nombre serán confundidos, dice el Señor. Yo estaba escuchando el testimonio de un hermano que vamos a visitar mucho allá donde vivía antes. Y dice este hermano que fue a una liberación, pero el Señor le mostró que tenía que cantar y alabar, y luego a lo que es la liberación. Y dice que él llegó cantando y danzaba él solito allí, y cantaba: gloria a ti, mi Señor. Bueno, Señor, con todo tu permiso vamos a orar, vamos a reprender este demonio juntos. Y empezaba a hablar este hermano, ¿no? Y todos los que estaban ahí nada más se le quedaban viendo. Nada más se le quedaban viendo. ¿Por qué hacía eso? Como alguna cosa extraña, ¿no? Pero vean lo que pasó. A la hora de imponer manos y orar por esa persona, fue liberada esa mujer. ¿Por qué? Porque no fue confundido esta persona. Esta persona tuvo el respaldo de Dios. Hizo lo que Dios le mostró. No hizo lo que otros pensaban. Los otros se quedaban viendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban apoyados en su propia prudencia. Mas sin en cambio dice: y mi pueblo jamás será avergonzado. Y mi pueblo, dice, mi pueblo. ¿Y quién es su pueblo? ¿Dónde habita Él? Aquellos de corazón humilde, contrito y humillado, hermanos. Entonces, hermanos, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Si Dios nos habla de esta manera, hermanos, es porque nosotros, mire, hermanos, Él no se equivoca. Él siempre hablará a nuestra vida. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos buscándolo a Él con un corazón sincero y queremos orientación de Él. Si hoy nos dijo que Él habita en aquel humilde, pero Él, mira, ¿qué dice ahí, hermanos? Para terminar, dice ahí en Salmo 138:6, y vamos a leerlo juntos y póngase de pie, hermanos. Salmo 138:6.
Amén, dice en el nombre de Jesús así. Salmo 138, 6. Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira, ¿de qué? Ahora léalo usted en voz alta, hermanos, juntos. ¿Cómo dice? Vea, mas Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, ¿verdad? ¿Y de cuál queremos ser nosotros? Que nos atienda, ¿verdad? Que nos escucha lo que clamamos, pero hay que ser humildes, hermanos. Por eso he aquí, hermanos, cuando ustedes vean entre nosotros que somos familia de Cristo, alguien que está en altivez, alguien en orgullo, mira, hermano, acérquese en el nombre de Jesús. Mira, hermano, yo te recomiendo que hagas esto porque que no nazca esto, aunque duele, la verdad, duele porque es una verdad. En serio, hermanos, si yo de este lado ha habido altivez, orgullo, una disculpa, perdónenme, y que sea Dios ayudándome a cambiar esto. Pero si en uno de nosotros también empieza a ver esto, es momento de poner un alto, hermanos, porque al rato, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la altivez, el orgullo, la arrogancia ya no te deja verte a ti mismo cómo estás. Ya todo te molesta, hasta todo te molesta. Para ti tú estás bien en todo. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar en el pueblo de Dios. Si queremos que Dios nos atienda, seamos humildes. Pero si queremos ser altivos y arrogantes, bueno, ahí dijo la palabra del Señor que Él dará su escarnio a ellos también y serán confundidos, dice la palabra del Señor. Vamos a orarle al Señor, hermanos, para que Él nos ayude a tener un corazón humilde. Maravilloso Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje que tú nos das para reflexionar y pensar en nuestras vidas, Señor. Cómo estamos delante de ti. Ha sido entregado tu palabra, Señor, y yo te pido con todo mi corazón, Señor, que vengas a cambiar nuestros corazones, Señor. De repente puede haber altivez, no puede estar la humildad. De repente pensamos que estamos en humildad, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Mira, Padre Santo, nos acabas de dar una promesa para aquellos que tiemblan en tu palabra, que nosotros te mostrarás con alegría, Señor, y atenderás a nuestras súplicas, pero dice que a los demás serán confundidos. Y yo te pido, Señor, que perdones y nos limpies, Padre amado, de toda mancha que haya en el corazón, Señor. Perdóname, Padre Santo, y perdónanos si hemos